RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros el ingeniero Aurelio Ochoa, un prestigiado consultor en temas de energía e hidrocarburos. En su momento ha sido presidente de Perupetro y le agradecemos la gentileza de aceptar la invitación de RCR. Con el mayor gusto de estar presente por acá con ustedes. Bien, en medio de toda esta situación de la demanda de arbitraje de Odebrecht contra el Perú ante el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones, nuevamente ha vuelto a tocarse el tema si es o no rentable, si es o no pertinente proseguir con el gasoducto surperuano, ¿no? Además hay que indicar que hoy se conoce a este proyecto como Sistema Integrado de Transporte de Gas, SITGAS, ¿no? Entonces, pero antes que nos explique este tema, me gustaría un poco que nos precise si estamos nosotros en condiciones, ¿no?, de salir airosos de la demanda del arbitraje presentado por Odebrecht contra el Estado peruano. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. En primer lugar, todo depende, digamos, quién nos defienda, cómo nos defienda, ¿no? Y en ese sentido, me parece que hay un equipo muy bueno en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, digamos, que lleva adelante este tipo de eventos, ¿no?, estos arbitrajes. ¿Y por qué le digo? Porque nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en Perupetro, tuvimos un arbitraje con el consorcio Camisea, ¿no? En julio del año 2012 lo presentaron, lógicamente nosotros teníamos la de ganar, fuimos seguros a ello, y al final lo ganamos 2 años y medio después. Recuperamos para el país cerca de 65 millones de dólares de los 110 millones que el Estado peruano en todos los arbitrajes que ha tenido ha podido recuperar. Vale decir que, digamos, en este caso lo que, digamos, en esa oportunidad habíamos hecho, teníamos razón, lógicamente, siempre y cuando haya razón, y en este caso es contundente, puesto de que la cláusula anticorrupción, el primer contrato que incorpora esa cláusula es precisamente el del gasoducto surperuano, ¿no? Entonces, digamos, con ese antecedente, y hay otro que tuvimos inclusive en marzo del año 2012 también con una empresa noruega, Interoil, que también lo ganamos, pero esa fue ante la Cámara de Comercio de París, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los argumentos son sólidos, y creo que en el caso del gasoducto surperuano son sólidos, pero sobre todo, existiendo esa cláusula anticorrupción, tenemos la de ganar. Pero hay un detalle adicional. La buena voluntad del Estado peruano se ve a la vez reflejada, y eso los árbitros van a, digamos, evaluar, ¿no? Es que en este momento, sin correspondernos, estamos gastando cerca de 50 millones de dólares anuales en cuidar la maquinaria y la tubería. Entonces, eso, por ejemplo, ya demuestra, digamos, el quehacer del Estado peruano frente a esta situación. Entonces, lógicamente, un juez, o en este caso un árbitro, dirá, oye, a pesar de no tener una obligación, ha habido esa buena voluntad y está gastando ya durante 3 años, y va por el cuarto, o sea, más de casi 150 millones de dólares a la fecha, pero nos vamos a acercar a los 200, ¿no es cierto? Entonces, eso tendrá que evaluar. Pero en fin, es una situación que seguramente tendrán que, digamos, evaluar quienes nos van a defender. Como digo, hay antecedentes en el área de hidrocarburos, 2, los cuales los hemos ganado, y son, en el caso sobre todo de Camisea, que ha sido el más grande arbitraje ganado por el Perú. Ahora, usted mencionó, por ejemplo, la buena voluntad del Estado peruano para preservar el material de los tubos y la maquinaria que está allí, en la zona donde se estaban realizando los trabajos del gasoducto. Y usted también hace una precisión que no nos corresponde. ¿Por qué el Estado peruano se compromete y está gastando, ya la cifra lo está poniendo, casi 200 millones de dólares para preservar algo que no le corresponde, que es un bien privado? Claro. ¿Cómo eso se va a comprender se va a restituir, o es simple y llanamente ya es una plata que se ha ido y que no la vamos a recuperar más? No, debiera recuperarse, porque justamente las condiciones que se pondrán en el caso de tener un nuevo postor o no ganador, evidentemente tendrá que decirse, bueno, hay toda esta maquinaria, pero adicionalmente nosotros hemos puesto esto, entonces el que tiene que pagar es el consorcio, me refiero el anterior, el del gasoducto surperuano. Ahora, podría argumentar que yo no les he pedido, no, entonces justamente por eso el arbitraje también contemplará esa vía. Por eso decía, todo depende de quién nos defienda. Entonces, hay argumentos sólidos, como decíamos, eso de la cláusula anticorrupción, en este caso lo de este gasto que estamos haciendo, aunque habría que también acotar algo para que, digamos, no preocupe tanto a la población, que ya lógicamente todo el mundo rechaza que nosotros, como usted lo ha señalado, estemos cuidando algo que no es nuestro, ¿no? ¿Qué pasa?
se está retirando de un fideicomiso de 263 millones de dólares que se le acotó al consorcio del gasoducto subperuano en la época, digamos, de cuando inició el gobierno PPK. Entonces, allí, ¿qué pasa? Esos 263 millones fueron a un fideicomiso. Entonces, ¿qué cosa? La penalidad que tuvo por haber justamente fracasado, en este caso, la construcción del gasoducto, en ese momento por lo menos, ¿no? Entonces tuvo que pagar, porque ya estaba la penalidad, ¿no?, impuesta. Entonces, digamos, simplemente se ejecutó la fianza bancaria que la tenía el Estado peruano. Entonces, de eso está saliendo, por si acaso, no digamos del erario público, ¿no? Eso es una cosa fundamental a tomar en cuenta. Pero aún así, eso, por ejemplo, ha podido servir para otras necesidades, obviamente, ¿no? Y conviene que el propio gobierno lo explique, ¿no? No lo explica, ¿no? Bueno, eso ya corresponde a quien esté en el gobierno. Lo principal es lo siguiente, ¿no? De que felizmente, dentro de toda la gravedad de lo que se está gastando este dinero, porque efectivamente podría haberse destinado a tantas necesidades que tenemos, ¿no? Sin embargo, eso, digamos, se está tomando hasta la fecha. El dilema es, ¿y qué pasa si esto continúa demorando? Entonces va a haber un momento en el cual se tenga que acudir a la caja fiscal. Y desde su punto de vista y su experiencia que usted tiene en estos temas, ingeniero Ochoa, usted, ¿cómo ve el tema? ¿Cómo ve el horizonte de este tema? ¿También tenemos para rato o esto puede tener una solución más o menos, diríamos, rápida? Bueno, primero de que ha sido presentado ya, ¿no? En este caso, al CIADI. Entonces el CIADI todavía no ha evaluado, o sea, los árbitros tampoco han sido todavía nombrados al parecer. Entonces los árbitros no han admitido la demanda de arbitraje, por si acaso. Ese es un punto importante. Entonces los árbitros, cuando vean, por eso digo, todo depende de la información que nosotros presentemos. Y confío en la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, porque es un equipo muy sólido, ¿eh? Pero porque ya hemos visto, ¿no es cierto?, lo que hemos tenido. Bueno, en el caso de Perú Petro sí hemos sido pues potentes, ¿no? O sea, olvídese, es decir, íbamos a ganador y hemos ganado. Pero en este otro caso, yo diría que tiene un argumento más a favor todavía, porque el otro era interpretación contractual, me refiero a Camisea, ¿no? Claro. Entonces era nuestra interpretación y tuvimos razón y todos los argumentos, ¿no? Pero en este otro caso hay un argumento de tipo legal. No soy abogado, pero bueno, una cosa elemental. La cláusula de sentido común, usted lo ha dicho, la cláusula anticorrupción, el primer contrato que incorporó eso justamente fue del gasoducto subperuano. Entonces, si no vamos a utilizar eso, bueno, ya puntos suspensivos, es otro problema. Entonces, creo que eso, por ejemplo, va a pesar, y como decía lo otro, era la buena voluntad del Estado peruano. Eso hay que demostrarlo. Entonces, allí justamente, suponiendo que este proceso continuase, esto puede demorar 2, 3 años, no sabemos cuánto, ¿no? Pero podría también evaluar, podrían, porque en plural son varios jueces, los árbitros, se llaman árbitros, ¿no? Evaluar, dice, oye, acá hay una cláusula anticorrupción. El Estado peruano ha gastado y sigue gastando. ¿Cómo es posible, no? Entonces, podría ser que ni siquiera la admita. Ese es un tema, porque no ha sido admitido todavía la demanda esta de arbitraje. Entonces, si no se admite, simplemente se queda allí. Ahora, si se admite, seguiría el proceso. La otra pregunta es, si usted, bien dicho, la salida no es abogado, pero hay temas de sentido común y hemos leído un artículo bastante interesante, por ejemplo, hoy día del periodista Ricardo Ucea, que normalmente tiene un planteamiento muy sereno, un enfoque y una investigación seria, ¿no? Sí. Entonces él señala y nos esclarece un asunto que siempre estaba en la curiosidad, en todo caso, o en la interrogante. ¿Por qué se dio tantas vueltas y por qué se estaba utilizando a un procurador, a un funcionario público, para llevar de un lado a otro este tema, como si fuese efectivamente el interventor en este tema, el intermediario entre Odebrecht y el Estado, para que Odebrecht plantee un plazo ampliatorio para que para no presentar inmediatamente la demanda al CIADE, cuando eso no correspondía, técnicamente eso no es un tema, porque eso debió ir directamente al órgano del Ministerio de Economía que ve estos temas. Y la pregunta es, ¿por qué este funcionario y por qué el fiscal además estaban detrás de este asunto? ¿Y por qué Odebrecht les alcanza a ellos un borrador de un acuerdo cuando, si es que ellos recibían estos acuerdos, según lo que establecen las normas, debieron en un plazo máximo de 5 días dar a conocer a este organismo que ve estas controversias internacionales para que esa sea la vía de resolución? Claro.
Bueno, entramos ya en arenas movedizas. ¿Por qué razón? Porque ya es un tema, digamos, no tanto contractual, no tanto técnico, sino ya jurídico y político, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Allí sí, digamos, me va a permitir abstenerme, puesto de que usted lo ha dicho, el sentido común, digamos, usted lo que deduce es probable que yo también deduzca y muchos otros, ¿no?, que nos están escuchando y viendo. Entonces, ya ese aspecto de lo que corresponde a la parte, digamos, del Ministerio Público, ya, digamos, eso me van a permitir abstenerme, pero lógicamente como ciudadano tengo una opinión, y usted lo ha dicho bien claro, digamos, el sentido común, pero, digamos, no podía pronunciarme porque al final, primero que no soy abogado, ¿no? Entonces, obviamente ya estaría incursionando, por eso le decía, en arenas movedizas, pero usted me pregunta ya, en este caso, ¿cómo vamos a hacer frente? Obviamente acá tiene que haber una coordinación intersectorial, ¿no? Entonces, liderados en este caso por el MEF, que es el que lleva adelante este tipo de procesos, evidentemente tienen que, digamos, participar el Ministerio de Energía y Minas, en fin, los especialistas en este caso, para, digamos, hacer la defensa del Estado peruano. Entonces supongo que eso estén haciendo ya en este momento, porque de todas maneras preocupa a todos que, digamos, nos vayamos a ver involucrados en una situación de desembolso, pues imagínense de lo que, digamos, se está señalando de 1.200 millones de dólares. Ahora, yendo directamente al tema en sí del gasoducto, y la pregunta que queríamos hacer así en concreto, ¿se debe o no se debe hacer el gasoducto? Claro, desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Técnico, ¿eh? Desde el punto de vista de la seguridad energética del país, o sea, ese es un aspecto, no el aspecto judicial, arbitral, ese es otro tema, ¿no es cierto? Es desde el punto de vista técnico. ¿Se debe llevar? Claro que sí se debe llevar adelante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos hoy día un solo ducto que evacúa el gas de Camisea, que es el que viene desde Malvinas hasta Lurín, que es donde está el Citygate, y luego se distribuye a Lima Callao, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dependemos solamente de un ducto en este momento, pero a la vez nosotros dependemos del gas natural para generar electricidad. Casi la mitad de la electricidad que hoy día se consume en el Perú se produce a través del gas, por el gas natural, o sea, se quema gas natural, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y en periodos, inclusive cuando hay escasez de agua, que felizmente no va a ser el caso ahora, pero cuando hay escasez de agua podría esto subir más del 50%, ¿no? Inclusive hasta 60% la utilización del gas. Entonces, ¿qué pasa? Porque afectaría a las hidroeléctricas. No es que afecta, sino que simplemente no están en capacidad de generar más, porque si no hay agua, lógicamente no generan. Entonces, ¿qué pasa? En este momento nosotros dependemos del gas natural en promedio un 43%, 44%, pero podría ser más cuando comienzan las hidroeléctricas a producir menos electricidad por falta de agua. En consecuencia, por seguridad nacional, no solamente energética, sino nacional, y eso es lo que tenemos que... Yo soy egresado de colegio militar, entonces comprenderán ustedes que mi preocupación es nuestro país, ¿no? Exclusivamente, me refiero en estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una situación como esa de seguridad energética, por no decir seguridad nacional, entonces no podemos depender. La columna vertebral de la economía peruana en este momento está en ese ducto de Camisea, un solo ducto. Todos los países tienen una red de ductos precisa. Por ejemplo, Colombia, le volaban un ducto los de la FARC, ¿no es cierto? O del ELN, cualquiera de los grupos de estos terroristas, o en fin. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente se conectaba, ese matriz colapsa y colapsamos. Simplemente colapsaríamos nosotros, ¿no es cierto? Pero en el caso de Colombia, frente a esa situación, ellos tejieron una red de oleoductos, gasoductos, entonces le volaban uno, salían por otro. Y así es como pudo seguir adelante Colombia, como sabemos, no cayó cada mes les volaban los oleoductos, los gasoductos en Colombia. Imagínense nuestro caso. Es decir, no quiero ni pensar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por seguridad nacional, esa seguridad energética es imprescindible y en ese sentido corresponderá a los políticos, a los abogados, ver el tema ¿no es cierto?, respecto y a la parte contractual. Tomando en consideración, y eso es un tema que se ha recogido también, ya que usted menciona el tema de seguridad nacional, que ese ducto atraviesa una zona que prácticamente es una zona liberada, que es un tramo del Brain, que es una zona que ahí opera. Bueno, no está tanto la liberada tampoco, no es así. Pero vamos al hecho que es neurálgica y lógicamente peligrosa, obviamente, ¿no? Y es difícil de controlar esa zona. Claro, efectivamente. Difícil de controlar. Claro. Entonces ahí hay actividad del narcotráfico y también está el camarada José, ¿no? Claro. Los que anteriormente profesaban el tema del sendero luminoso, pero que según los especialistas ahora están dedicados estrictamente al tema del narcotráfico y son los que evidentemente
en cierta forma controlan un territorio y es difícil también para las Fuerzas Armadas y la autoridad equilibrar todavía ese tema, y el ducto pasa por allí. Ahora, si a ellos se les ocurre en un momento determinado hacer un atentado, que Dios no quiera que suceda, sí tendríamos estar gravemente afectados. Pero el otro tema, ingeniero, ¿qué posibilidades hay que ese ducto, ya por, no sé, por temas estrictamente técnicos, pueden haber deslizamientos territoriales y todo lo demás, pueda estar afectado? Y porque en alguna oportunidad un especialista nos dijo, ese tubo sí o sí en algún momento va a estar afectado, va a tener que hacerse un mantenimiento, va a tener que hacerse algunos cambios. ¿Estamos en condiciones de hacer eso? ¿Y cuánto nos costaría eventualmente si es que eso termina una afectación grave y no podríamos recibir el gas de Camisea que viene a las costas centrales? Claro, bueno, primero habría que tocar el tema que usted ha hablado respecto al Braen y todo esto, ¿no? La exposición que tiene el ducto, en fin. Pero tranquilicemos también a nuestros oyentes y televidentes. En este caso, el ducto está muy bien cuidado, sí, desde el punto de vista, digamos, que usted ha señalado. Obviamente, digamos, por seguridad nacional, la Fuerza Armada eso lo tiene pues bien focalizado, pero adicionalmente ese sistema de detección, digamos, en este momento, no lo tiene el oleoducto norperuano, por ejemplo, ¿no? El gasoducto de Camisea tiene todo un sistema, ¿no es cierto?, precisamente de detección ante cualquier fuga por lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en ese sentido, desde el punto de vista técnica y desde el punto de vista de la seguridad, ¿no es cierto?, que usted justamente señala que podría en el Braen, en fin, eso está controlado, porque rápidamente se cierra y se arregla y otra vez, o sea, no habría problema. Allí no viene el problema, sino en el segundo tema que usted ha tocado, y ahora le hablo como geólogo de formación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, allí hay una serie de fallas, sobre todo digamos, subiendo la cordillera, o sea, de la ceja de selva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de fallas geológicas que podrían reactivarse, ¿de acuerdo? Precisamente por eso hicimos una auditoría integral a todos los ductos de Camisea cuando ocurrieron esos 6 accidentes de hace ya algunos años, ¿no? En 2008, 2006, por ahí, ¿no? Y estuve allí en esa comisión como técnico, lógicamente, como geólogo. Entonces, ¿qué pasa? Justamente las recomendaciones que hicimos le costaron a la empresa, digamos, del ducto, no al consorcio, sino a la empresa del ducto, no sé si 200 o 250 millones de dólares, tener precisamente, ¿qué cosa? Que revisar todo lo que concernía, digamos, a la exposición geológica, o sea, hay reforzamientos, porque justo nosotros detectamos en la auditoría, ¿no es cierto?, que había una serie de pasos geológicos que por la premura de haber construido el ducto en esa oportunidad, porque estaban ellos conminados a hacerlo en un tiempo preciso, entonces, digamos, hay una serie de seguridades en ese aspecto. El tema es, ¿qué pasa si se reactivan una serie de otras fallas y no resiste todo lo que se ha puesto allí para poder soportar? Entonces, ese es el tema. O sea, no tanto la voladura por un senderito o lo que sea, no. El tema es que la naturaleza vaya a afectar. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo los temblores muy fuertes, por no terremotos, pero hay en la zona de la selva, ¿no es cierto? Son fallas geológicas que se reactivan. Entonces, ¿qué pasa? Un ducto simplemente pues es una pequeña cañita en la naturaleza, ¿no? Entonces, podría en este caso dañarse. Entonces, ¿qué pasa? Felizmente no ha ocurrido todavía porque se ha reforzado, se ha hecho todo precisamente después de la auditoría que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, que supervisamos en realidad. Entonces, ¿por qué no le hice directamente? Entonces, ¿qué pasa? Justamente esa preocupación que usted le ha traído a colación, o sea, digamos, podría ser, ha dicho lo de Braen, eso rápido se resolvería porque rápidamente también se soluciona, en fin, ¿no? El tema es lo otro, que sería gigantesco porque podría, digamos, todo un cerro, por ejemplo, imagínese un momento los huaicos que estamos viendo, que eso ocurra con una tubería, pues simplemente reconstruir eso va a demorar solamente un día. Eso ocasionaría un perjuicio económico a la nación atroz. Si eso demora, pues sería todavía mucho más grave. ¿Por qué? Porque la electricidad comenzaría a subir porque habría que utilizar diésel en lugar de gas natural, que cuesta, ¿qué?, 4 a 5 veces más caro. Entonces, habiendo toda esa situación de por medio, justamente a eso iba desde el punto de vista técnico lo urgente que resulta por seguridad energética, llámese seguridad nacional, tener una segunda tubería que nos permita precisamente, ¿qué cosa?,
tener la seguridad, como su nombre lo dice, de que, oiga, si algo sucede, no hay problema porque tenemos esta otra tubería. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es, digamos, la industrialización del sur. Yo soy cusqueño y lógicamente veo que hasta el día de hoy no llega una molécula de metano o de gas natural al Cusco. Después de cuántos años, del año 2004, o sea, 15 años, casi 15 años ya está el gas natural en Lima, Callao, y en el Cusco, de donde proviene, no hay una sola molécula de gas natural todavía. Entonces, la industrialización del sur depende precisamente de, digamos, de tener el abastecimiento de gas natural. La petroquímica que tanto se ha ofrecido, pero sobre todo en este caso, hoy, por ejemplo, tenemos construido en el sur, en Hilo, ojo, en Mollendo, 3 centrales térmicas gigantescas, duales a gas natural y a diésel. Hoy día, cuando hay, digamos, escasez de agua o gas, bueno, de agua sobre todo, tienen que recurrirse a esas centrales. Entonces, pero cuando no están paradas y se les está pagando, remunerando, porque ese es el contrato que se tiene, y esas empresas, de esas 3 centrales térmicas construidas, ¿no es cierto?, por ellos, a cuenta y riesgo del Estado peruano, no de ellos. Porque el Estado les dijo, oiga, construyan, yo les voy a remunerar, funcionen o no, porque ya el gasoducto subperuano me viene dentro de 2 años. Entonces, con esa seguridad construyeron y ahora se encuentra que no hay gas. Pero estas empresas, al ver esta necesidad, entonces, ¿qué han hecho? Fíjense lo que han hecho en junio del año pasado. Estamos hablando del 2019. Estas empresas, cuando vieron que acá no había ninguna posibilidad de construir, ¿no?, porque las discusiones que se postergaban, que cuándo se inicia, que la licitación, bueno, ahora por lo menos se dice que podría ser este año. Entonces allí se fueron a Bolivia. Estas empresas se fueron a Bolivia y suscribieron un preacuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Petroperú Boliviana, para el suministro de 300 millones de pies cúbicos diarios de gas. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos, los bolivianos, sí tienen interés, pero así vital, ¿no es cierto?, para traer ese gasoducto a través de Hilo. ¿Por qué razón? Porque ya terminan dentro de 2, 3 años, 4 años, los contratos de exportación que tienen hacia Brasil y Argentina. En consecuencia, ¿qué pasa? ¿A quién le van a vender su gas? ¿A quién le van a vender? Porque ellos es un país que tiene 3 veces menos de población que nosotros, ¿no? Pero tiene más de 1 millón de conexiones domiciliares, ligeramente más que nosotros. Eso también, digamos, hay lo que hay en Bolivia. Entonces, es urgente para ellos, ¿no es cierto?, evacuar y pensar, porque la construcción demorará 3 años, ¿no es cierto?, 2 años, 3 años mínimo. Entonces dicen, nosotros vamos a construir sí o sí el gasoducto, con o sin el Perú. Y ya se suscribió. Días después de esa reunión que se tuvo en Tarija, ¿no es cierto?, con Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos, con estas empresas, a los 10 días hubo la reunión binacional en el Perú, Perú-Bolivia, y donde se suscribió, recordemos, sí, el acuerdo energético binacional en el cual estaba la integración de los 2 gasoductos. Entonces ya con eso ellos tienen el permiso político, ¿no es cierto?, para poder construir, punto. Pero hay una cosa adicional. A los 15 días de esa suscripción, de esas 2 suscripciones, con los privados, con el Estado peruano, el presidente boliviano se fue. Esa es estrategia. El presidente boliviano, entren a las redes y ustedes van a ver, a internet, se reúne con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ahí están las fotos que uno puede ingresar. No me contaron, yo lo he visto, mejor yo lo he visto en internet. Entonces, ¿qué pasa? Suscriben el convenio, entre otros convenios, energético con Rusia para la construcción de el gasoducto a través de la empresa Gazprom, que es la rusa, la más grande del mundo en gas natural. Así es como trabajan cuando hay articulación, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que, digamos, bueno, el presidente no digamos ya que no fue ni siquiera, terminó su primaria, pero vamos al hecho que tiene asesores que lógicamente le permitieron, digamos, tener esta estrategia. Esa es una cosa interesante a considerar. Por lo pronto, entonces, nosotros estamos urgidos de construir. ¿Por qué? Si no lo hacemos, lo va a hacer Bolivia de todas maneras. Y les pregunto, una vez que lo haga Bolivia, estas empresas que ya suscribieron estos preacuerdos, ¿ustedes creen que ya van a creer en que se construye el gasoducto subperuano, SIDGAS o lo que se le llame? Por favor, pues ya suscribieron y se acabó. Entonces, eso mataría económicamente el gasoducto subperuano. La viabilidad económica. La viabilidad económica. Sobre ese tema, ya viendo entonces la urgencia de ya la respuesta de la pregunta que le hicimos, si es necesario construir el gasoducto, está clarísimo. Pero se han puesto también una serie de observaciones respecto a este proyecto. Por ejemplo, uno de ellos es que se decía que
se ha hecho un proyecto, pero sin tomar en cuenta las reservas, ¿no?, de gas, y que ello sería el principal obstáculo para hacer, y por eso es que hay una serie de críticas respecto a este tema, y se sitúa ya en una serie de especulaciones de carácter político por qué se hizo un proyecto de esa magnitud. Claro. Bueno, primero, se había establecido cuando se hizo el proyecto que se necesitaban 5 TCFs, o sea, 5 trillones de pies cúbicos en inglés o 5 billones de pies cúbicos de gas en español. Entonces, ¿qué pasa? Se dijo, eso es lo necesario mínimo para que este proyecto emprenda. Entonces, 5. Bueno, en ese momento, como ya había la viabilidad del gasoducto, entonces se declararon reservas probadas, unas que se había descubierto en el lote 58, casi 4 TCFs, ¿de acuerdo? Entonces dijeron, eso se puede tomar. Y en la época del señor García, que en paz descanse, un TCF fue destinado del lote 88 de Camisea también para el sur, para el gasoducto. Entonces con eso se completaba los 5, ¿no es cierto? Pero cuando después vino este tema ya de todo lo que ya sabemos del gasoducto, que las tuberías están en el terreno, etcétera, etcétera, entonces simplemente, de acuerdo a las normas internacionales, las reservas probadas tienen que ser siempre y cuando pueda evacuar el gas a través de una tubería, es la carretera. Si no tengo la carretera, que es el gasoducto, pues simplemente esas reservas no valen y siguen en el subsuelo y automáticamente bajan de nivel, de categoría. Entonces, ¿qué ha pasado? El ministerio, porque así, digamos, lo señalan las normas internacionales, tuvo que degradar esas reservas probadas que habían, las 4, casi 4 TCFs, y ponerlas como recursos naturales, recursos, ¿no? Entonces, automáticamente bajaron de nivel, de categoría, y ahora lógicamente ya no tenemos, teóricamente, como reservas probadas. El tema es que cuando nuevamente, si es que se decide construir, y ojalá se decida, entonces automáticamente esas reservas, esos 4 TSFs, se considerarán reservas probadas. No es que van a venir del cielo, ya se han descubierto, o sea, están en el subsuelo ahí intactas. O sea, lo único que falta es explotarlas. El tema es cuando uno especula en reservas, en que dice, de repente tengo estas reservas, no sé. No, acá sí tengo las reservas, lo que no puedo es evacuar. En consecuencia dice, como no puedes evacuar, no pueden ser reservas probadas. Ese es el tema. Entonces, si hay el gasoducto, esas reservas se reactivan y producen, ¿qué cosa? O mejor dicho, suben de categoría a reservas probadas. Y el TCF del lote 88 estaría allí. Pero eso incentivaría la exploración inmediata de todas las áreas aledañas. En este momento todos están desalentados. Las empresas dicen, ¿qué voy a invertir si no tengo cómo sacar? Además, imagínense el caso del lote 88. Tiene las reservas y no las puede sacar. ¿Yo para qué voy a explorar? ¿No es cierto? Entonces ese es el tema. O sea, reservas sí las hay. Pero la otra, disculpe, hay otra cosa. Pero adicionalmente, como Bolivia de todas maneras va a sacar, tendríamos las reservas adicionales de Bolivia, porque ellos tienen que sacar sí o sí por hilo. En consecuencia, tendríamos adicionalmente, en lugar de que exporten a otros mercados, tendríamos, ¿no es cierto?, el gas boliviano también a nuestra disposición en territorio peruano, porque tendría que necesariamente evacuarse por hilo. Y los excedentes, Bolivia los exportaría, pero lo que se pueda consumir en hilo y moliendo, pues se consumiría en el sur peruano. Ya, y el otro cuestionamiento que es este gasoducto y este tema que siempre es confuso. Se dice que había una iniciativa privada que se llamaba Cunto, ¿no? Y luego eso se había transformado en un gasoducto. ¿Es así tan cierto? Una iniciativa privada después puede transformarse en un proyecto público. Claro. Que a este costó 1.300 y aquí de la noche a la mañana lo elevaron a 7.000. ¿Eso es correcto? No, lógicamente, así como, digamos, se ve, no sería, obviamente, ¿no? Porque, digamos, de 1.300 a, en este caso, caramba, estar bordeando casi hasta los 8.000, eso no, pues, ¿no? 7.327 millones exactamente. Entonces, de dólares, obviamente nos llama la atención. Ahora, lo cierto es que también la construcción en sí está valorizada en 4.600, 4.700. Lo otro es el mantenimiento y la operación durante los 30 años, que sería el funcionamiento, ¿no? Entonces, el tema es, disculpen, caramba, disculpen. No. Bueno, entonces decíamos que digamos, hay esa posibilidad de que de todas maneras, primero que tengamos las reservas, y segundo, lógicamente la valorización que usted señala, pues digamos, nunca debió hacerse, estamos totalmente de acuerdo con usted. Esa valorización, ya estamos viendo todo lo que está surgiendo respecto a tantos temas con relación al gasoducto subperuano, que creo que eso ya es materia de las autoridades judiciales y del Ministerio Público. Entonces,
es cierto que en 1.300, pero también en la oportunidad que se hizo eso de los 1.300, el cálculo que se había hecho no necesariamente coincide también que sean 1.300, pero pongamos que sean el doble, pues, pero no pues casi 4 veces. Ese es el tema, ¿no? Que preocupa. Porque tengo entendido que son 2 proyectos en paralelo, ¿no? Uno es una iniciativa privada que bien pudo seguir su curso, porque era a cuenta y riesgo de una empresa privada, claro, y el otro es un proyecto que, impulsado por el Estado, ¿no?, que decidió por una política, ¿no?, de seguridad energética, porque se aprobó una ley para eso, que usted muy bien lo ha explicado, hacer un gasoducto para el desarrollo del sur del país y de paso también evitar que en algún momento tengamos estos problemas de colapso por la falta o por algún accidente que pueda haber en el tubo que nos transporta el gas hacia la costa central. Y finalmente, ingeniero, ¿qué va a pasar si no se construye ese gasoducto? Bueno, si no se construye, estamos corriendo el riesgo que habíamos señalado, ¿no? Entonces, ojalá que se ha hablado eso no ocurra. de un incremento enorme de las tarifas eléctricas. El tema es, bueno, aparte de la seguridad que ya le hemos mencionado, ¿no?, nacional, energética, en fin, hay el tema económico, porque ¿qué sucede? Conforme nosotros avancemos, no digo felizmente, pero en el caso digamos, de las tarifas eléctricas, al haber tenido un crecimiento de 2.16 el año 2019, que estaba previsto que era más de 4, recordemos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Nuestra economía está en la mitad, ha crecido el año pasado. Este año probablemente superemos 2.5, o sea, estamos en la misma. Pero si el crecimiento hubiese sido como en años anteriores, 6, 7% o 5%, dentro de 2-3 años ya nuestra electricidad, mejor dicho, nuestras centrales, ¿no es cierto?, eléctricas en el Perú, ya no hubiesen sido suficientes para poder afrontar la demanda del mercado nacional de electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Con este tema del crecimiento bajo, ¿no es cierto?, de 2%, 2.16 o 2.5 este año, no sabemos, ha hecho de que haya menor demanda de electricidad a la vez. Y al haber menor demanda de electricidad, lógicamente todavía no entramos en la fase crítica, ¿no es cierto? Entonces, resulta urgente no solamente el gasoducto, ¿no es cierto?, pero claro, con eso por lo menos aseguraríamos que otras plantas también se instalen para seguir generando electricidad a base de gas natural, ¿no es cierto? El tema es que ahorita no deberíamos descuidar y más bien, por ejemplo, alentar lo que son las energías renovables. Por ejemplo, eso es lo que deberíamos incentivar y hacer lo que ha hecho Chile. Caramba, que ellos comenzaron después que nosotros y hoy día no se imagina cómo más bien se dan el lujo de decir, si deseas, durante el día puedo venderles electricidad al Perú y a Bolivia, todo el que quiera. Imagínense, entonces tenemos que apostar no solamente en el gasoducto, estoy de acuerdo, sino también en ver cómo vamos a afrontar a futuro, porque ¿qué pasa? La electricidad efectivamente a partir de 2, 3 años o 4 podría encarecerse terriblemente como consecuencia de qué cosa, que no podemos afrontar la demanda, entonces va a tener que utilizarse diésel en lugar de gas. ¿Pero por qué? Porque esas centrales térmicas que le contaba en el sur, en este momento están utilizando diésel cuando funciona, pero mañana van a tener que utilizar permanentemente diésel. ¿Por qué? Porque no hay gas simplemente, ¿no? Salvo que venga el gasoducto boliviano, que ojalá más bien primero sea el gasoducto peruano. RCR, la red que comunica y une al Perú.